Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuyu desde nuestro estudio en Beijing. En esta edición del programa, Gabriel Michi, conductor de la productora Leyenda Contenidos, ha hecho una entrevista con Jorge Elbaum, periodista, sociólogo y doctor en ciencias económicas, quien compartió con nosotros sus comentarios y observaciones acerca de las relaciones entre China y la región latinoamericana, sobre todo con la Argentina en varias áreas. Veamos. Bueno, estamos aquí con Jorge Elbaum. Jorge Elbaum es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es periodista y aparte una persona que se interesa y mucho por la política internacional, por eso es un placer tenerlo con nosotros. Jorge, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a empezar hablando de América Latina, ¿no? América Latina ha tenido en los últimos tiempos dos elecciones fundamentales. Una ha sido la de Colombia, con la elección de Gustavo Petro, la de Brasil, con el balotaje que le dio como presidente a Luis Ignacio Lula da Silva, y pareciera que la región está girando hacia la izquierda nuevamente. ¿Qué perspectiva tenés vos sobre esto que está pasando? Las izquierdas en América Latina, en los movimientos populares, tienen una tradición soberanista, que es de alguna manera lo contrario de lo que espera el Departamento de Estado para nuestro continente, que lo que busca básicamente son gobiernos neoliberales, globalizadores, que de alguna manera sean funcionales a los intereses de las transnacionales y de Wall Street, ¿no? En ese sentido, este giro que se ve en la región hacia gobiernos populares y gobiernos de izquierda supone claramente una orientación. Bueno, en principio este giro hacia la izquierda es el segundo que se produce en este siglo XXI, ¿no? Luego de esa década inicial que fue iniciada realmente en 1999 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, que inauguró de alguna manera una tradición progresista y popular y de izquierda en América Latina. Bueno, a partir de ese momento se dieron toda una serie de fenómenos que fueron de alguna manera bastante perseguidos en nuestro continente a partir de mecanismos de guerra judicial, de persecuciones políticas diversas e incluso de golpe de Estado. Recordemos Zelaya en el 2009 en Honduras, recordemos también el golpe en Paraguay, incluso hasta llegar al 2019 con el golpe a Evo Morales. Es decir, ha habido una contra, si se quiere, de derecha que se sucedió en la segunda década de este siglo y estamos viendo de alguna manera una remake de las izquierdas en nuestro continente que tienen un perfil, obviamente, que van desde el rosa al rojo, decimos nosotros, con diferencias. No es lo mismo Boric, obviamente, que Maduro, pero sin embargo tienen algo en común, y esto es lo que me parece lo más importante. Lo que tienen en común es una concepción que valoriza la integración regional, por un lado, y la autonomía respecto a lo que, desde mi punto de vista y de otros analistas, es la relación más tóxica que tiene la región, que es con el Departamento de Estado, es decir, con Estados Unidos, que ha intentado en el último siglo sistemáticamente evitar dos elementos: la integración regional, decía yo, por un lado, y la autonomía y soberanía de nuestros países. Bueno, esta segunda oleada de izquierda, progresista y popular creo que pueden dar una posibilidad de mayor integración, sobre todo porque, a diferencia del anterior, están integrados en un mismo eje los tres grandes países, o los cuatro, o las cinco grandes economías de la región, que van desde México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, que de alguna manera, si lograran integrarse, serían a nivel global un factor indudable de presión y de reconocimiento institucional a nivel global. ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan ante estos gobiernos populares? El más importante es lograr el desarrollo de instituciones como la CELAC, que se va a encontrar ahora en enero, luego de la asunción de Lula, el 1 de enero. Van a encontrarse en la segunda semana de enero acá en Buenos Aires, que es una organización que de alguna manera es la contraparte de la OEA, controlada históricamente por Estados Unidos. Es decir, generar instituciones que tengan una trascendencia más allá de los gobiernos, porque efectivamente pueden haber cambios de regímenes, pero acá hay un elemento más importante que el color, y es el nivel de integración que podamos llegar. Si nosotros en América Latina tuviésemos la posibilidad, por ejemplo, de tener un banco de desarrollo común, una moneda de interacción común que supere la dependencia
del dólar, una posibilidad de articulación y cooperación por fuera de Estados Unidos, sobre todo con China, Rusia, con África y el sudeste asiático, evidentemente tendríamos unas posibilidades de desarrollo mucho más de lo que tenemos hasta el día de hoy. Vos mencionabas justamente la injerencia, ¿no?, del Departamento de Estado de Estados Unidos en América Latina, en los perfiles soberanos que puedan adquirir los países en América Latina. Y uno de los temas que aparece con cierta frecuencia últimamente en la agenda del Departamento de Estado tiene que ver con la relación y la presencia de China en la región, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuánto desierto hay? No, es indudable. Acá ha venido hace muy poco la generala del Comando Sur, Laura Richardson, y ha sido clara, incluso con un nivel de soberbia muy llamativo, ha exigido a nuestro país, incluso la vicepresidenta en una reunión que tuvo en el Senado, que Argentina tenga pocas relaciones con China en relación al 5G y sobre todo en su vínculo con una empresa importante y trascendente como es Huawei. Es decir, Estados Unidos, si hay algo, lo dice claramente el documento reciente de octubre que plantea básicamente la seguridad estratégica de Estados Unidos. China plantea de una manera diferente al que plantea Estados Unidos. China nunca se mete en la política interna de los países, desarrolla estrategias de cooperación y de articulación comercial, económica e incluso de ayuda sin pedirle a los gobiernos que tengan un perfil político, que es lo contrario, lamentablemente, de lo que ha hecho Estados Unidos en el último siglo, que solamente articula con los países para tratar de orientar sus políticas domésticas e internacionales al servicio de sus intereses. Eso es lo que hace que obviamente en América Latina haya mucha desconfianza, por decirlo suave, respecto a Washington y obviamente mucha simpatía que ha quedado demostrado sobre todo en la pandemia cuando países como China y Rusia han cooperado en términos sanitarios con nuestro país, a diferencia de países como Estados Unidos y Europa Occidental que han privilegiado de forma egoísta y brutal sus intereses. De hecho, tanto China como Rusia han propuesto la suspensión de las patentes medicinales para que las vacunas puedan circular con mayor velocidad y, sin embargo, tanto Estados Unidos como Europa Occidental, es decir, la OTAN, se han opuesto. Y eso obviamente contribuye a un descrédito de Estados Unidos en la región y al mismo tiempo a cierta empatía que hay con Beijing respecto a seguir la cooperación internacional que se da en nuestro país de forma muy eficiente, sobre todo en territorios hoy energéticos, en dos plantas de desarrollo hidroeléctrico en el sur, la Zepernik y la Néstor Kirchner, y una nuclear que esperemos también pueda volver a empezar a trabajar debido a que el macrismo cuando estuvo suspendió absolutamente los vínculos con China justamente por esto mismo que acabo de explicar, que es que Estados Unidos presiona fuertemente y las derechas de nuestro continente son, digamos, muy volubles a los intereses de Washington. Este tema, ¿no?, el tema de la cooperación energética. Estamos en un mundo que está atravesando una crisis energética casi sin precedentes, ¿no? Obviamente con la guerra entre Rusia y Ucrania detrás de todo este tema, pero con otras cuestiones también. ¿Cómo ves vos el tema de la cooperación energética entre China y América Latina? No, es clave y lo ha hecho. China tiene, digamos, si uno mira el mapa de primeros socios comerciales a principios del siglo XXI y ahora, 20 años de diferencia, ve con claridad que el primer socio comercial de la mayoría de los países del mundo es China. Y China, insisto con esto porque para nosotros que tenemos una larga trayectoria, lamentablemente, de tradiciones coloniales por un lado y neocoloniales después, lo más importante es tener relaciones equitativas, horizontales, que la podemos estar teniendo sin duda con Beijing, pero no la podemos tener con Washington. Entonces, los acuerdos que se desarrollan con China son de interés mutuo y de ninguna manera vas a encontrar embajadores de China presionando para que la Cancillería Argentina no tenga relaciones con otros países, que es exactamente lo que lamentablemente hace la Embajada de Estados Unidos en Argentina tradicionalmente, creyendo que esto es casi un protectorado y yendo a ver a determinados políticos para decirle que no tengan relaciones con Rusia, que no tengan relaciones con China, etcétera. Bueno, la cooperación energética para nosotros es clave. Por ejemplo, en Argentina la matriz energética tiene un 8% de inclusión en los aspectos nucleares. Tenemos una potencialidad de desarrollo enorme en Vaca Muerta con respecto a reservas gasíferas e incluso de petróleo. Las inversiones hoy por hoy que hemos tenido son muchísimo más de China
que de Europa Occidental o de Estados Unidos. Entonces, es claro que los intereses nacionales, más allá de la ideología, demuestran que nosotros tenemos que volcarnos hacia el Pacífico, hacia, en todo caso, el sudeste asiático, porque ahí además está estratégicamente los más amplios y promisorios niveles de desarrollo mundial. Recordemos que hoy el sector más productivo en términos geográficos de bienes y servicios es China, y el sudeste asiático. No es Europa Occidental, que está en una recesión, al mismo tiempo que China está en un proceso de lento crecimiento respecto a las tasas chinas, ¿no? A las tasas chinas de una década atrás. Sin embargo, China sigue creciendo. Es indudable que va a ser en 10 años la primera potencia económica del mundo. Esto es desesperante, no solo para Estados Unidos, sino para sus socios locales, que en realidad, digo socios locales en todo sentido, no son socios solamente políticos, sino económicos, porque muchos de los políticos de la derecha de nuestra región son CEOs, son empresarios ligados a empresas transnacionales o a centros financieros de ese tipo. Entonces, Estados Unidos está gobernado, vamos a decirlo con la brutalidad que merece el tema, por tres grandes actores: por Wall Street, por el complejo militar e industrial y por las transnacionales. Los embajadores de Estados Unidos lo que hacen es defender esos intereses. Lamentablemente esos intereses no son compatibles con nuestros intereses de la región, porque nosotros queremos desarrollo industrial, ellos no quieren que lo tengamos, porque si lo tenemos nos autonomizamos y nos independizamos. Bueno, estamos en una contradicción ya desde hace mucho tiempo que remite a esa lógica colonial que América Latina tuvo primero en relación a España, luego la tuvo en relación al Reino Unido y a partir de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado lo empezó a tener con Estados Unidos. En la medida que podamos, que logremos sacarnos esa relación, digo yo, denomino tóxica con Estados Unidos, quizá vamos a poder obtener esa patria grande que soñaron aquellos próceres que contribuyeron a la independencia a principios del siglo XIX. Ahora bien, en esa cooperación energética obviamente se plantea proyectos que son a largo plazo, porque todo tipo de inversión de este tipo. Ahora, en lo inmediato, digo, teniendo en cuenta que la crisis energética hoy la tenemos acá, ¿qué se puede hacer? Bueno, en principio, en la actualidad está por fin volviéndose a a trabajar las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Y digo hoy, se está por firmar. Lamentablemente tenemos que decir que estuvo 4 años parado durante el macrismo y también 2 años y medio parado en el actual gobierno. Muchos de los analistas, y yo comparto esa visión, en estos 2 años y medio, por una decisión lamentable del ex responsable de Relaciones Estratégicas, Gustavo Vélez, que lo paró, y eso fue, de alguna manera, vuelto a caminar cuando estuvo un mínimo tiempo la ministra de Economía Batakis, y hoy por hoy hay un compromiso, sin duda, del ministro de Economía actual, Massa, para que esto vuelva a funcionar. Recordemos también, y es importante que se sepa, que la contraparte argentina, Electroingeniería, que había firmado junto con los chinos el desarrollo de las 2 plantas hidroeléctricas importantísimas que podrían agregar casi un 5%, 7% más del total de la energía de la Argentina, estuvo preso en la época de Macri con la intención de robarle la empresa. Gerardo Ferreira se le intentó robar de empresa para dársela a un pariente de Mauricio Macri, Caputo, hoy investigado por otra parte en Argentina con asuntos vinculados al atentado a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, digamos, es clave el desarrollo, es clave la cooperación que necesitamos con China. China es no solamente uno de los países que tiene más reservas internacionales, es el país que más cooperación internacional hace a nivel global. Recordemos algo que para muchos de nosotros ha sido una noticia muy impresionante. Un mes y medio atrás, y que los medios llamados occidentales se ocuparon de ocultar. China condonó la deuda de infraestructura en 8 países de África un mes y medio atrás, luego de haber hecho inversiones por decenas de millones de dólares, casi centenas de millones de dólares, mejor dicho. Y bueno, y eso, la realidad muestra un país que está realmente interesado, y esto está claro en el último documento del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, trabajar para la construcción de una casa común.
¿no? Y a mí me impresionó mucho, leía en profundidad el documento presentado por Xi Jinping al 20º Congreso, me impresionó mucho algo que lo comenté acá en un programa de radio que tengo, referido a los principios sobre los cuales se constituyó dicho informe, que propone las bases de una perspectiva al próximo Congreso, ¿no? Dentro de China, y habla de construir una casa común en la humanidad más bella. Y esto es algo que aquellos que estamos inmersos en la lectura política y en los documentos internacionales no encontramos, no hallamos nunca, lo cual habla realmente de un compromiso más estratégico que tiene que ver con la cultura china, con la filosofía de Confucio probablemente, y con el gran sufrimiento que ha tenido el pueblo chino en el último siglo y medio, que lo ha coronado con una resiliencia enorme que muestra a las claras esta actualidad. Recordemos que, siempre se dice que China creció con tasas chinas solamente en los últimos 20 años, pero la gente no sabe que desde la institucionalidad de China de la construcción de la República Popular China de 1949, China no dejó de crecer, pero los primeros años e incluso de todo el periodo de Mao supone un crecimiento económico enorme. Estamos hablando de, obviamente, no comparable con lo que se expresa a partir de Deng Xiaoping y en la actualidad con Xi Jinping, pero es un crecimiento sistemático que lleva, al igual que lo fue en su momento la Revolución Rusa, de un país muy atrasado tecnológicamente, hoy a una potencia científico-tecnológica enorme que tiene, por ejemplo, en algunos rubros, la más alta productividad científica del globo. Estamos hablando no solamente de papers científicos indexados en las revistas específicas, sino también de patentes. Y esa es una de las causas de la desesperación que tiene Estados Unidos, porque sabe a las claras que la cultura china de tanto disciplinamiento, de tanto esfuerzo, de tanta voluntad, de tanto trabajo, pone a las claras una realidad con la cual Europa Occidental y Estados Unidos no puede competir y que tiene un nombre en la economía y que se llama productividad. La economía de China es más productiva que la occidental. Jorge, particularmente vos mencionabas recién el tema de que en principio en estos acuerdos de cooperación que hay entre América Latina y China en particular, no hay como un intento de injerencia política en la política interna. ¿Esto es así? Indudablemente, y es uno de los datos yo creo más relevantes que los actores locales de las derechas regionales intentan desvirtuar, ocultar y que no quede claro. Pero es tan abrumador el hecho de que la Embajada China en Argentina solamente trabaja de relaciones diplomáticas y no presiona de ninguna manera a sus contrapartes públicas argentinas, a diferencia de lo que hace el desfile permanente del actual y los anteriores, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en el actual embajador de Estados Unidos, que nos deja permanentemente desfilar por todos lados, hablando mal de Rusia y de China, metiéndose en temas que no corresponden a una delegación diplomática, ¿no? Bueno, esto es lo que ha hecho Estados Unidos históricamente en América Latina y también, en Argentina de forma terrible respecto a vínculos con la justicia, con los medios de comunicación y con los servicios de inteligencia, cosa que genera, mucha desconfianza en el ámbito público, sobre todo en las tradiciones populares, progresistas y de izquierda, que son las más consecuentes con el espíritu soberanista. Porque recordemos que las independencias de nuestros países se basaron en esto, en la libertad y autonomía respecto a una potencia exterior colonial, como fue o Portugal, o España, o Francia, etc. Bueno, ese espíritu colonial fue apropiado por Estados Unidos en una lógica neocolonial que significó nada más ni nada menos que no solamente injerencia, sino invasiones. Hemos tenido veintenas de invasiones en Centroamérica, etcétera. Las últimas en Granada y en Panamá de Estados Unidos a finales del siglo XX. Y
el nuevo modelo de injerencismo con sociedad local que remite a la guerra judicial y la criminalización política que se da en llamar el lawfare, donde indudablemente está metido Estados Unidos claramente, básicamente porque defiende intereses de sus empresas, como decía yo, de esa trifecta que hablé antes, ¿no? Y que cualquier proyecto soberanista requiere tener, por ejemplo, empresas locales que sean competitivas. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con la gran empresa que tenían de infraestructura. Digamos, fue destrozada por Estados Unidos, básicamente porque era competencia de Estados Unidos. No era básicamente que daban algunos sobres como hacen todos los empresarios, lamentablemente, de Occidente en el mundo. No, el tema era destruir cualquier posibilidad de empresas locales que puedan ser competitivas a nivel global y que permitan autonomía, independencia, entrada de divisa. Y además, recordemos que el tema del dólar es clave. Uno habla de acá en América Latina el problema de la evasión y de la fuga de capitales. ¿A dónde van esos capitales? Van básicamente a guaridas fiscales que son todas dueñas de norteamericanos, de estadounidenses, y que financian el desarrollo, obviamente, de esos países. Jorge, hace un rato vos mencionabas, y es un dato que impresiona mucho cuando uno ve el mapa de lo que era el 2000, por ejemplo, el relacionamiento económico de Estados Unidos como socio comercial en la mayor parte del mundo, y vos lo ves ahora en el 2020, donde 2/3 de los países del mundo, el mayor socio comercial es China, ¿no? ¿Cómo se explica eso? No, bueno, ha sido, digo, muchos decimos en el mundo más o menos de la sociología económica que es rarísimo cómo Estados Unidos no lo vio venir, ¿no? Porque además hay un trabajo muy paciente y sobre todo muy respetuoso, que es característico de la cultura china, digamos, ¿no? Esta cosa de no ser invasivo, de aceptar el win-win. Recordemos acá en Argentina un hecho hace unos años atrás. China intentó en Argentina armar una producción porcina. Hubo quejas locales vinculadas a que una producción de ese anclaje supondría algún problema medioambiental. Se sentó Argentina con los chinos para replantear el tema, y China aceptó que eso sean en partes. O sea, negociar con China no quiere decir que sean fáciles para negociar, porque defienden sus intereses igual que cualquier país en el mundo. Pero es fácil en el sentido que respetan los compromisos, que no se meten en la política interna y que cumplen aquello que se proponen. Cosa que es exactamente lo contrario con Estados Unidos, que todo lo que hace es romper reglas que incluso supone. Pongamos el caso del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, de acuerdo a sus estatutos, le podía haber prestado como máximo a la Argentina 18.000 millones de dólares, ¿no? Ese era lo máximo que le podía prestar. Es Vox Populi que el ex titular del BID, en aquel momento titular del FMI, Carone, le dio 53.000 millones de dólares para que Macri ganara las elecciones. Bueno, rompieron el estatuto del Fondo Monetario, nadie se hace cargo. Rompieron, destrozaron y condicionaron la economía argentina, no sé por cuántos decenios, y no se hacen cargo, y a la hora de la renegociación dicen, no, es problema de ustedes, renegocien, etc. Es decir, negociar con Estados Unidos es siempre en contra de los intereses. Es decir, no hay win-win, no hay doble ganancia. América Latina tiene que perder sistemáticamente frente a Estados Unidos. Y es lo contrario de lo que ha hecho China, porque desde mi punto de vista, China realmente está interesado en construir una casa común. Y sabe que si a nosotros nos va bien, también a ellos les va bien porque van a vender más. Ahora, desde ese punto de vista, para vos la apuesta china es a un mundo multipolar o, porque en los términos concretos hoy lo que se ve es un mundo bipolar, ¿no? O sea, por un lado Estados Unidos, por el otro lado China. ¿La apuesta de China vos crees que es a la multipolaridad? Indudablemente, yo creo que además a China le conviene la multipolaridad y es funcional a sus intereses. China no quiere, al contrario, lo ha demostrado claramente en los últimos años. China tiene sus problemas su centro de la política exterior se llama Taiwán, ¿no? Que es como para nosotros las Malvinas. Claro. Lamentablemente, las élites locales, sobre todo de la derecha argentina,
se desprecian ese tema que está en la Constitución de 1994, claro, bueno, pero China tiene un tema central con Taiwán y para nosotros, para Argentina, es decir, es absolutamente respetable y entendemos porque es una especie de ocupación también. Recordemos que Taiwán es una provincia china que fue el refugio de aquellos que perdieron la guerra civil en 1949, ¿no es cierto? Nadie duda, ni siquiera Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un país independiente, para que tengamos una idea, ¿no? Casi ningún país en el mundo reconoce a Taiwán y efectivamente no lo es, ¿no es cierto? Entonces digo, a China, por otra parte, le conviene la multipolaridad para hablar en esta misma lógica horizontal y construir acuerdos respetuosos con palabras que se respetan. A Estados Unidos lo único que le interesa es la unipolaridad. Quien ha puesto un límite a esa unipolaridad que se pretendió en los 90 con el consenso de Washington y con la disolución de la Unión Soviética se pretendió eterno, y eso pasa mucho con la soberbia imperial históricamente. Bueno, Rusia ha puesto un límite en la intervención militar especial en Ucrania, como producto, obviamente, de un ataque indudable que se sucedió desde el 2014 a los rusohablantes y a la historia de la conformación rusa, con, obviamente, grupos nazificados en Ucrania, etcétera, que desde mi punto de vista, además, y he escrito un libro reciente sobre eso que se llama La OTAN contra el mundo, reivindico porque supuso, de alguna manera, que el mundo no era lo unipolar que Estados Unidos pretendía. La articulación Moscú-Beijing es el inicio de una nueva etapa a nivel global que supone, no creo yo, la bipolaridad, sino una multipolaridad respetuosa de las soberanías nacionales, que es lo que justamente Estados Unidos no quiere en el marco de las transnacionales y de la globalización financiera. ¿Cómo te imaginas el futuro respecto a China, ¿no? China ha sido un fenómeno desde muchos años atrás en cuanto al crecimiento económico. ¿Te imaginas una China creciendo aún más con mayor relación, ya tiene relaciones comerciales con 2/3 de los países del mundo? ¿O te imaginas como un estancamiento y como un avance de Estados Unidos tratando de frenar justamente la embestida china? Yo creo que Estados Unidos no va a poder frenar a China, no hay ninguna posibilidad, porque la particularidad china no es solamente una particularidad comercial o económica, es una cultura que ha renacido y los decenios, como dice bien el documento presentado por Xi Jinping, ¿no? Lo que renace no es solamente la productividad o la capacidad de producir bienes y servicios, sino renace el espíritu de articulación con la naturaleza, de respeto del medio ambiente. China es el país que más ha contribuido al medio ambiente en las últimas 2 décadas en el mundo. Tiene un proyecto de sembradío de árboles más grande del mundo. Realmente el compromiso real, a pesar de las contradicciones que supone una producción industrial con el medio ambiente, sin embargo, es quien más ha contribuido en el marco de su propio crecimiento a una casa común en términos de medio ambiente. Entonces creo que la economía verde va a tener indudablemente a China como el primer, como la vanguardia de una construcción imprescindible para que esta casa del planeta Tierra no se inunde de humo y de toxicidad. Y por supuesto que los años venideros van a ser años muy peligrosos, como bien dijo el líder del Partido Comunista Chino y también lo dijo Putin hace poco en Valdai. Es épocas peligrosas porque retomo una famosa frase de Gramsci, cuando hay algo que todavía no termina de morir y algo que todavía no termina de nacer, aparecen los monstruos, ¿no? En ese hueco que es el que estamos, de cambio de época, hay algunos que se equivocan, hay algunos que cometen errores. Yo creo que este error fundamental fue cometido por la OTAN, por Estados Unidos, tratando de desafiar y humillar a la Federación Rusa, y la respuesta ha sido la que vemos, con una clara intencionalidad político-militar de que pase el invierno para que los europeos
se han convertido en vasallos de Washington sientan lo que es ser esclavos de un poder omnímodo que lo que pretende básicamente en Estados Unidos es beneficio para sus empresas, ¿no? Entonces digo, la noticia paradójica, dolorosa y que ha pasado muchas veces en la historia es que esta guerra, hoy es guerra, ya entre la Federación Rusa y Ucrania, es el inicio de un nuevo cambio a nivel global que va a ser sin duda de orden multipolar. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta posibilidad de conocer tu pensamiento sobre todo esto, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones internacionales, que tiene que ver con el rol que China está teniendo en el mundo y también con los nuevos desafíos que se plantean en una América Latina que está en pleno movimiento. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.